Estás escuchando One Way, reflexiones y respuestas sobre la Biblia, la fe y la vida misma. A continuación, el pastor Nathan Elí Velázquez. Hola, y realmente para mí es un placer poder estar con ustedes compartiendo algunas ideas y pensamientos sobre la Biblia, sobre la fe, sobre un estilo de vida que más allá de sencillamente una elección, es un principio que genera en nosotros un propósito, un existir. Es una creencia en el Dios Todopoderoso, en el Señor Jesús y su obra en nuestras vidas. Este podcast tiene el propósito de ayudarte a ti, querido amigo, amiga, que ya eres cristiano, a poder profundizar en tu conocimiento de la palabra, pero también tiene el propósito de ayudarte a ti, querido escucha, a quien quiera que seas, que tengas solo una curiosidad o preguntas sobre la verdad y la Biblia, a entender aquellas respuestas que pueden ser usadas por el Espíritu de Dios para iluminar tu entendimiento. El tema de hoy es responder una pregunta: ¿por qué soy cristiano? Y día a día en el diario andar me consigo personas que me hacen ese cuestionamiento. ¿Por qué? ¿Por qué decidir por Cristo? ¿Por qué decidir por la Biblia? ¿Por qué decidir por el Dios que muestra la Biblia cuando se supone que en el mundo hay múltiples opciones, religiones, momentos donde podemos reflexionar y decidir a quién queremos seguir? Y definitivamente deseo en pocos minutos presentarte un argumento para tu reflexión. Mi deseo es que puedas allí con tranquilidad relajarte, escuchar la propuesta y por supuesto luego por medio de la página de Facebook poder recibir interacción y poder construir juntos una mejor perspectiva de cómo abordar este tema. Particularmente, yo deseo ratificar que para mí ser cristiano es lo mejor que ha podido ocurrirme. Y estoy convencido de que es lo mejor que puede ocurrirte a ti también, querido amigo, amiga. Es una fe en Dios y algunos dicen que es una fe ciega, pero no es así. Estoy convencido también de que es más difícil o requiere más fe no ser cristiano. Las opciones que el mundo presenta, los pensamientos que el mundo presenta, las ideas que han sido el fundamento para otras religiones o ideas para abordar la relación entre el hombre y Dios son múltiples y muchas de ellas, repito, ameritan tener más fe para aceptar lo que ellas dicen que lo que Dios nos muestra a través de la Biblia. Porque en la Biblia tenemos evidencias y en la cristiandad podemos hacer un estudio histórico, podemos hacer un estudio formal que nos ayuda a entender que hay veracidad. Y más o menos en 5 puntos específicos quiero basar mi respuesta. Mi nombre es Nathan Velázquez. Como ustedes han podido ver a través de los anuncios y la portada del blog y ahora de este podcast, soy pastor. Y más allá que eso, soy un hombre, un esposo, un padre, un hijo, un ser humano que ha tenido una experiencia personal con Cristo que me ha permitido desarrollar mi fe y mi relación cercana a Él. Estoy seguro que también podrás hacerlo tú, querido amigo, amiga, que estás escuchándome. Este será un tiempo especial para entrar en un entendimiento. ¿Por qué soy cristiano? Yo soy cristiano porque en la Biblia conseguimos la verdad. Y la Biblia es singular, es un libro único y es el fundamento de la revelación de Dios. Cuando digo que hay que tener más fe para creer en otras religiones, y no pretendo entrar aquí a una crítica abierta dando nombres y detalles, solo puedo animarte a reflexionar en esto. Otras religiones, otros estilos de pensamiento, fundamentan su doctrina en la revelación que recibió un personaje, en el entendimiento y en el escrito desarrollado por un individuo. Entonces toda tu fe se basa y descansa en la esperanza de que ese individuo diga la verdad, de que esa experiencia o esa revelación que él entiende sea la correcta. Es decir, estás poniendo todos tus chances en una sola opción. Y algunas de las grandes religiones que el mundo tiene más allá del cristianismo caen dentro de esta descripción. Solamente fundamentan su libro base en una revelación que ha recibido determinado profeta.
Es allí donde la Biblia es singular y es única. Y te voy a dar algunos de los argumentos. Primero, la Biblia fue escrita en un periodo que abarca aproximadamente 1500 años. No fue algo que recibió en un trance o en una revelación única un individuo. La Biblia tiene una duración en su elaboración de 60 generaciones aproximadamente. Está escrita por más de 40 autores de distintas clases sociales. En ella vas a encontrar reyes que escribieron, campesinos, filósofos, pescadores, poetas, estadistas, eruditos. Vas a encontrar grandes líderes políticos como Moisés, Pedro, que fue pescador, Amós, que fue un pastor, Josué, que era un general militar, Nehemías, que era un copero, Daniel, un primer ministro, Lucas, un médico, Salomón, un rey, Mateo, un cobrador de impuestos, Pablo, un rabino, y usted pare de contar. La Biblia es única porque fue escrito no en un solo lugar, no solo por distintas personas, sino que obviamente en distintos lugares, desde el desierto, desde una celda de la cárcel, desde la ladera de un cerro, desde un palacio, detrás de los muros de una prisión, mientras se viajaba, mientras estaba aislado, en distintos momentos, diferentes épocas, descrito en distintos estados de ánimos por cada uno de aquellos que fueron instrumentos de Dios para sembrar y plasmar la revelación. Fue escrito en 3 continentes, entre Asia, África y Europa. Fue escrito en 3 idiomas distintos. Sabemos que el Antiguo Testamento predominantemente tiene el hebreo y un poco de arameo, y el Nuevo Testamento fue escrito en griego. Nosotros podemos encontrar diversidad de literatura, diversidad de estilos, podemos encontrar distintas fuentes con las que el Señor utilizó para formarla y tenerla. Pero más importante, es el libro de los libros, es el libro más vendido, es el primer libro traducido, es el libro que ha demostrado poder cambiar la vida de las personas. Su lectura, su aplicación van de la mano con el poder de Dios. La Biblia no es cualquier libro. Ha sido criticada y ha superado las críticas. Hace un par de años atrás la ciencia le cayó encima y quiso demostrar que era errada, que estaba equivocada, que se contradice. Y la Biblia ha superado eso. La Biblia ha podido demostrar a través de la arqueología, del estudio científico, a través del estudio histórico, que hay una gran probabilidad de que todo lo que en ella aparece es cierto. Evidentemente requiere un grado de fe. Evidentemente tú tienes que pensar que hay un Dios diseñador del mundo que se revela a través de estos 40 autores, que mantiene un discurso general a través de estos 1500 años, que tiene una fuente de sabiduría única a través de los distintos estilos de literatura, de los distintos escritos. Ella es única porque ha sobrevivido los ataques, porque los más grandes filósofos, científicos y pensadores del mundo reconocen que ella es especial, indistintamente de que quieran o no aceptar su contenido. La Biblia no le pertenece a una iglesia. La Biblia no fue definida por una iglesia. La Biblia no fue definida por hombres, viene de Dios. Tiene la profecía, tiene la historia, tiene los principios bíblicos, tiene los principios éticos. Nosotros podemos seguir añadiendo otros argumentos sobre por qué es importante la Biblia. Pero solo quiero resumirlo. Tú tienes que decidir creer entre el libro que un solo hombre escribió, que una sola mujer recibió, que un solo individuo tiene, o mirar como un milagro la gestación de el gran libro. Yo prefiero creer en la Biblia. Yo veo mayor probabilidad de que esto sea una manifestación espiritual de un milagro de Dios, al ver cómo esos 40 autores pudieron a través de 1500 años, 60 generaciones, distintos procederes, distintos pensamientos, personalidades, tener todos juntos una inspiración divina. Cómo ella todavía hoy, hasta sus más grandes detractores, tienen que reconocer que es única en un mensaje y que tiene una fuente especial. Es perfecta. Habla del único que se hizo llamar a sí mismo Hijo de Dios y lo demostró.
Tenemos grandes casos que hemos podido ver. Por ejemplo, recientemente salió la película basada en el libro El caso Cristo, donde Lee Strobel demuestra que él quiso contradecir la resurrección y la fe, y a través de un estudio formal, de una investigación severa, tuvo que aceptar que la Biblia es única, que por lo tanto la fe en Cristo merece que nosotros podamos confiar, podamos depositarla, porque ella por lo menos te abre al pensamiento de que hay algo especial aquí. Debemos aceptar que el Señor tiene planes y propósitos hermosos. Yo prefiero ser cristiano a ser ateo. Prefiero ser cristiano, seguidor de Jesucristo, a depositar mi fe en una sola otra persona o en otra sola fuente de inspiración. No quiero poner todos mis huevos en una sola canasta. Quiero ver que esta canasta donde deposito mi fe realmente ha sido basada y estructurada con una revelación única. Y no hay ninguna otra revelación que nadie haya podido atribuirle a Dios tan especial, tan poderosa como la Biblia. No solamente la Biblia es la razón principal, sino su personaje, Jesucristo. Históricamente se comprueba que existió, que vivió, que enseñó lo que enseñó, aunque algunos por allí han querido decir que se ha hecho de él un mito. Pero repito, mire un libro como Evidencias que exige un veredicto o Ese caso de Cristo y muchos más. Ni los más grandes ateos, ni los más grandes psicólogos agnósticos han podido demostrar que es mentira la existencia de Jesús. Han querido crear hipótesis, pero Jesucristo cambió la historia. Vivimos antes y después de su venida. La resurrección ha sido investigada por las mentes científicas más grandes y nadie ha podido llegar a la conclusión de que es mentira porque existen evidencias reales de que ahí hay un hecho histórico. Jesucristo no dijo que era un profeta de Dios, Él era el mismo Dios. Lo demostró con milagros, lo demostró con su accionar, con su enseñanza, con su muerte y resurrección. Cualquier otro profeta a nivel mundial predicó y dijo cosas, pero después murió. Sabemos dónde está su tumba, sabemos cuáles fueron sus legados, sabemos cuál fue el escrito que pudo haber dejado, pero Jesucristo tiene una tumba vacía. Yo prefiero ser cristiano y seguir la probabilidad cierta de que todo esto habla de un Dios poderoso que se manifestó, se encarnó, que me amó y murió en la cruz del Calvario por mí. Hay 4 problemas que tienen que enfrentar cualquiera que desea negar la existencia de Dios o vivir sin un Dios o vivir sin una vida guiada por el Dios Todopoderoso, que en este caso creo y estoy convencido es el Dios que revela la Biblia. Tengo que dar crédito al gran maestro y apologeta, a Ravi Zacharias, quien ha sido de bendición para mí al escucharlo hablar y al poder ayudarme a centrar y guiar algunos de los pensamientos. Es necesario entender que si no aceptamos que existe Dios y que su palabra, la Biblia, es la revelación de sus principios, de su autoridad y de su forma de guiarnos a vivir adecuadamente, si no creemos que Él es el autor del mundo, el que hace la ley moral, entonces cualquier ley puede ser cierta. La moralidad no está regida por un Dios todopoderoso, sino que entraría aquello que en el mundo cada día crece: relativismo moral, relativismo ético. Cada quien le parece que lo que hace está bien y el hombre quiere determinar por su propio fin qué es bueno y qué es malo. Y lo curioso es que la misma Biblia enseña que así comenzó el pecado a entrar en el mundo. Satanás animó a Adán y a Eva a poder rebelarse contra Dios porque él quería que el ser humano pretendiera determinar lo bueno y lo malo. Por eso tomaron el fruto del árbol del bien y del mal. Es el mismo pecado que los llevó a rebelarse y es el mismo pecado que este mundo sigue practicando, rebelándose contra Dios. No queremos seguir a Jesucristo, no queremos creer en la Biblia. Yo quiero decidir por mí mismo en qué creer, qué es bueno y qué es malo. Si tú no sigues a Jesucristo y no crees en la revelación de Dios, entonces vivirás siendo cautivo de tu propia imaginación, de tu propia reflexión, de tu propio razonamiento y por lo tanto te convertirás en el autor de tu propia ley moral. Entonces en una cultura es malo asesinar, pero en otras que son caníbales es bueno comerse al vecino.
Si no creo en Dios, si no acepto la vida cristiana y la Biblia como una revelación que determina mi ética y mi moral y la santidad que Dios espera, entonces tengo que entregarme a la realidad de que el mundo es como el lejano oeste, el salvaje oeste, y cada quien puede hacer lo que quiera. No hay moral, no hay ética para qué guiarse, solamente los impulsos. La ética se vuelve obsoleta si no creo en Dios. Es reemplazada por la ciencia o anulada por la psicología o desperdiciada por la filosofía, ahogada por la compasión. Y comienza a ceder terreno ante el relativismo del pensamiento racional. Si la ley y la ética de vida no se basan en Dios, en un Dios absoluto, perfecto, déjame decirte, lo que queda es caos. Y ese es el mundo al cual nos estamos enfrentando cada momento. Un mundo lleno de caos porque todo es relativo. Para ti esto es bueno, para mí es positivo, para mí es malo, a mí me funciona. Y sencillamente caemos en un caos absoluto. Yo prefiero ser cristiano y seguir los principios morales de Dios, revelados en su palabra, inspirados en Jesucristo, modelados por Jesucristo, el único que pudo vivir sin cometer pecado. Yo prefiero tener ese modelo de vida, aplicar esos principios en mi vida, porque harán de mí una mejor persona y asegurarán a los que están a mi alrededor un beneficio. Otra cosa importante es que si yo no tengo a Dios y si no creo en la Biblia y si no creo en sus principios, entonces no tengo esperanza. Porque es la Biblia quien me habla de que esta vida no es todo. Hay un mañana. Hay un después de la muerte que puede estar asegurado para bien o para mal. Otras religiones y otros pensamientos, sí, algunos hablan de algo que pasará después de la muerte y hay distintas teorías, pero todas, repito, basadas en la reflexión de un individuo o de un par de individuos. Hay que tener más fe para creer en ellos que para aceptar lo que Jesucristo mostró con su propio caminar, accionar y andar. Yo tengo la esperanza de que la muerte no es el final de mi vida. La muerte es una transición para algo mejor. La muerte es el paso a la eternidad con Cristo si lo abrazo como mi Señor. Entonces, para mí, como cristiano, la muerte no es un problema, lo cual sería un problema para los filósofos, para los agnósticos, para los ateos, lo cual sería un problema para todos aquellos que creen en otros procesos como la reencarnación o el karma, porque no controlan el destino. Nosotros, creyendo en la Biblia, sabemos que hay una posibilidad de tener salvación y vida eterna. Soy cristiano porque esto llena mi vida de esperanza. ¿Qué pasa con la justicia si la vida sencillamente se acaba con la muerte? ¿Qué pasa con todo aquello que son mis sueños y mis pasiones y son mis anhelos si solamente voy caminando hacia el día en que moriré y desaparecerá todo? No. Cristo ha traído a mi vida y puede atraer a tu vida esperanza. Hay un más allá posible. Está a tu alcance por lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Hay posibilidad de tener bendición en Él de una forma sin igual. Otra cosa por la cual soy cristiano es porque Cristo le da razón de ser a mi vida, me da un propósito. Yo puedo leer en la Biblia y entender que Él me creó a su imagen y semejanza, me da valía. Me hace sentir que no son los estándares del mundo y que no son los pensamientos de otras culturas o las ideas de otro ser humano lo que determina cuánto valgo, lo que me da a mí un propósito de vida. La Biblia me enseña que yo vivo para honrar a Dios, para adorarlo a Él. No solo vivo para morir. Hay un propósito que no es trabajar, que no es producir dinero, que no es ser feliz siguiendo mis deseos y mis emociones. Yo existo para transmitir un propósito que Dios nos ha dado. Soy cristiano porque me llena de propósito, me hace despertar cada día agradeciéndole al Creador que tengo una oportunidad de vivir y sabiendo que tengo que existir más allá, no solo para complacer al mundo, no solo para complacer los deseos de la carne o para complacer mis propias emociones. Existo para honrar a un Dios que me creó para relacionarme con Él. Él me da significado. Él me ayuda a superar mis conflictos internos.
Él produce en mí el querer como el hacer. Él me ha dado su Espíritu Santo, como lo revela la Biblia, para poder ser un ayudante interno, un consolador, un amigo fiel, que es Dios en mí. El Dios que puede estar en ti. El Dios que puede bendecir tu vida. Está a tu alcance. Él te da propósito. Y si puedo dar un argumento más de por qué decido ser cristiano, es porque debo de tomar una decisión durante la vida sobre qué creer. Y considero que trae más riesgo creer en otra cosa que no sea Jesús, el Dios revelado en la Biblia y en la Escritura misma. Porque si decido ser ateo, o decido ser agnóstico, o decido basar mis creencias en otro libro o en otra filosofía, la verdad es que después de la muerte corro el riesgo de tener que enfrentarme a Dios. Y cuando lo mire cara a cara, entonces, ¿qué le voy a decir? No me diste suficiente evidencia para creer en ti. No existe oportunidad después de la muerte para un ateo o para alguien equivocado en su creencia para rectificar lo que ha pensado y cómo invirtió su vida. Yo decido ser cristiano porque en el peor caso, si es mentira lo que dice la Biblia, sin embargo, ella me habrá dado los más altos estándares y principios de vida para invertir mi diario andar de la mejor manera. Ahora, yo creo y estoy seguro que es verdad. Yo creo y estoy seguro que está determinado, como la Biblia enseña, que el hombre viva y una vez muera, enfrentará el juicio, enfrentará a Jesús. Habrá una oportunidad de estar delante de Él y nuestra fe depositada en Él, abrazando su muerte en la cruz, abrazando su obra, aceptando su espíritu obrando en nuestro ser, nos da la certeza de ir al cielo. ¿Estarías tú dispuesto a arriesgar toda tu eternidad solamente porque quieres que tu razonamiento humano sea convencido con argumentos que tú exiges para poder tener fe? Está demostrado que quien no quiere creer no cree en nada. Rabí Zacarías cuenta de una anécdota de un hombre que un día despertó creyendo que estaba muerto y comenzó a decirle a su esposa: estoy muerto, estoy muerto. La esposa se asustó un poco y le dijo: no estás muerto. Pero él comenzó a tener una actitud pesimista en su trabajo, en su relación con sus hijos, en su relación con ella misma. Una actitud derrotista porque él se consideraba estaba muerto. Ella lo llevó a psicólogos, lo llevó a terapeutas y comenzaron a tratar de demostrarle que él no estaba muerto. Y comenzaron a mostrarle cómo los muertos no podían comer. Los muertos estaban sencillamente inertes. Trataron de demostrarle un punto específico: los muertos no tienen sangre circulando por sus venas, los muertos no sangran. Fueron y cortaron algunos cadáveres y le demostraron: los muertos no sangran, los muertos no sienten, los muertos no tienen todas las expectativas y todas las emociones y todos los sentimientos. Después uno de los doctores se acercó y pinchó su dedo con una aguja y vio salir sangre y le dijo: mira, tú sangras, tú sientes. ¿Qué dices acerca de eso? Y aquel hombre, que estaba decidido a no creer, dijo: llego a la conclusión, después de haber visto todo lo que me han mostrado, que algunos muertos sangran y sienten. Y un ejemplo soy yo. Es decir, quien no quiere creer, no cree en nada. Porque no aceptar la ética de Dios, no aceptar el sacrificio de Jesucristo, sencillamente es una excusa que el ser humano busca para poder vivir con libertad. Y defino libertad como haciendo lo que cada quien quiere. No, sé que ser cristiano es un reto, porque es someter tu vida y mi vida a los más altos principios y a los más altos estándares de ética y de moral. Pero prefiero ser cristiano a vivir sin ley moral. Prefiero ser cristiano antes de tratar de definir por mi misma lógica y bajo el dominio de mis propias emociones lo que es bueno y lo que es malo. Prefiero ser cristiano porque me da esperanza de saber que después de la muerte hay un futuro y hay un lugar especial para estar con Dios que se llama el cielo. Prefiero ser cristiano porque definitivamente le da significado a mi vida. En la Biblia encuentro el propósito de Dios para mí, encuentro sus enseñanzas y encuentro los objetivos para que me creó.
y cómo poder utilizar mis talentos, mis dones, mis capacidades para servirle al Rey, al único por el cual he recibido lo que soy. Prefiero ser cristiano, porque así no asumiré ningún riesgo. Muchos no saben qué pasaría si hoy les tocara morir. Y yo creo que si hoy muero iría al cielo porque he conocido la verdad de Cristo. He conocido a mi Dios Todopoderoso. He conocido al Señor que es mi Señor. Amado amigo, amiga que me escuchas, soy cristiano por elección. Algunos creen que la cristiandad es para personas que no razonan. No, te invito a que investigues. Te invito a que leas. Mira lo que la arqueología enseña, mira lo que la historia enseña, mira lo que los más grandes ateos han tratado de argumentar para contradecir la verdad de la Biblia o contradecir a Jesucristo, y verás que no eres el primero que te has hecho esa pregunta. Cuando la Biblia estuvo sometida a grandes críticas, Dios permitió que surgieran los rollos del Mar Muerto que enseñaron que a pesar de los años que han pasado, sigue siendo exacta en su traducción, exacta en su contenido. La Biblia tiene, a diferencia de grandes obras del pasado que cuentan con 1, 2 o 3 copias de sus manuscritos originales, nosotros tenemos más de 13,000 copias del Nuevo Testamento. Nosotros tenemos gran cantidad de manuscritos del Antiguo Testamento. Hay evidencia de que en distintos lugares del mundo se preservó de una forma milagrosa la verdad de Dios. Yo quiero invitarte a que tú le des lugar a la realidad de que Dios existe, pero el Dios que revela la Biblia. A la realidad de que Jesucristo es un ser no solo histórico, sino también divino, espiritual, que vino al mundo a morir en la cruz del Calvario para traer oportunidad de reconciliación entre el ser humano y Dios. Yo quiero invitarte a que no te pegues a la cultura, a que no pienses solamente en base a lo que se te ha enseñado filosóficamente, a que trates de experimentar lo que es la verdad bíblica, porque la verdad bíblica no es un conocimiento, es una relación íntima con una persona, y esa persona es Jesús. Yo quiero animarte a que tú no creas que tu razonamiento y tu inteligencia son un obstáculo para acercarte a Jesús. Es verdad que hay muchas cosas que investigar, es verdad que hay muchos temas que indagar, y de eso se trata esta serie de podcasts, y eso se trata de esta serie de blogs, y eso se trata el poder conversar. Hay mucho que pensar, pero la fe es importante. Y yo te puedo garantizar que tener fe ciegamente no implica no pensar. Puedes ser alguien sabio, maduro, y descubrir que la Biblia asegura que Jesucristo es verdad, que Dios revelado en la Biblia es el único, el gran yo soy, que puede cambiar tu ser, que puede cambiar mi vida. Ha bendecido mi casa, ha bendecido por generaciones y siglos a personas, demostrando el poder sin igual, transformador en Jesucristo. Ser cristiano es tratar de ser como Jesús, un pequeño Cristo. Ser cristiano es aceptar que la vida tiene algo más grande que seguir solo mis deseos y mis sueños. Ser cristiano es una relación con aquel que me amó tanto que murió en la cruz del Calvario para pagar mis pecados y tus pecados. Nuestra imperfección tiene esperanza en la justificación, es decir, en el ser hallado inocentes a pesar de que merecemos condena, pero por la muerte de Cristo en la cruz. Te invito a que abraces a Jesús, que recibas al Señor, que tú puedas tener la humildad de no ponerte en el trono de tu vida y de no poner otro pensamiento o otro ser humano como lo más importante, como tu autoridad. Prefiero darle la autoridad de mi vida al Dios Todopoderoso que se reveló a través de un libro único por medio de más de 40 autores en 60 generaciones, en un período aproximado de 1500 años, a través de 3 continentes, 3 idiomas, por medio de distintos géneros literarios y a través de principios que dan la razón de ser a los pensamientos más profundos que existen en la humanidad. Prefiero confiar en aquel que vivió, murió y resucitó. Prefiero confiar en Dios. Esperamos que estas palabras hayan sido de ayuda para tu vida. No dejes de contactarnos con tus preguntas, sugerencias o comentarios en Blogger, Facebook, YouTube, Instagram y Twitter. Búscanos como Nathan Eli One Way.
Esto ha sido todo por hoy y hasta la próxima.